살아계시는 Dios nuestro Padre que 하나님 vives, 감사합니다. te damos las gracias. 오늘도 저희들에게 Hoy te 하루를 damos las 허락해 gracias 주시고 por haber permitido este 하나님 día 말씀을 y también 들음으로써 por habernos hecho comenzar el 시작할 수 día 있도록 escuchando 주신 tu 것을 palabra. 감사드립니다. 오늘의 이 Guarda 시간이 nuestro corazón para 하나님 que 앞에 esta hora del día de hoy no sea vano 지켜주시고 y guíanos para que sea un día de gran valor. 가 되도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 교회 가운데 Tú, Dios, nos has llamado como profesores que enseñan la palabra en medio de la iglesia. 아니하고 Siempre guíanos para que seamos fieles y no pensemos como algo ligero. 하루의 시동을 Toda la hora de este día te dejamos en tus manos. Tu Señor, sé nuestra fuerza, poder y sabiduría. Agranda nuestro corazón para que podamos cuidar con amor y amabilidad a tus hijos preciados que vienen hoy ante ti y para que podamos guiarlos y servirlos siempre con alegría. 모든 것을 하나님께 맡기고 Te dejamos todos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. 성경 이사야서 50 Vamos a ver primero Isaías capítulo 58. 이사야서 58장 Isaías 58. 이사야서 58장 Es Isaías 58, 2절입니다. versículo 12. 찾았으면 함께 Si ya encontraron el versículo 12, vamos a leer juntos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. 하는 자라 하리라. 우선 공과의 제목을 Creo que tendremos que corregir primero el título del aprendizaje de hoy. Está escrito, Nehemías reconstruye el templo, pero está incorrecto. El correcto es Nehemías reconstruye el muro. El muro fue reconstruido en el tiempo de Esdras. Y en Nehemías está escrito el acontecimiento de que fue reconstruido el muro de Jerusalén. 바로 잡아 주시기 바랍니다. Deseo que lo corrijan, por favor. 어쩌다가 이런 일이 벌어졌는지 모르겠습니다. No sé cómo ha ocurrido algo así, pero les pido que lo corrijan, por favor. 방금 저희들이 이사야서 58장 Hace poco acabamos de leer Isaías 58, versículo 12. 이 예언의 말씀이 El comienzo del cumplimiento de la palabra profetizada por partes comienza con el acontecimiento de Nehemías que aprenderemos hoy. 내게서 나의 자 Y hace poco la parte que dice los tuyos. 그 후손 중에 Ese los tuyos puede decir que se refiere representativamente en estos días a Nehemías, diciendo sobre los descendientes que levantarán otra vez las ruinas antiguas y los cimientos. Por eso, decimos ahora que levantemos a través de Nehemías lo derrumbado. Hoy aprenderemos sobre el que construye, edifica y levanta otra vez 하는 자 el camino derrumbado. 대해서 공부를 하게 될 겁니다. 혹시 Si hay alguien quien piensa personalmente de que tiene algo derrumbado en su vida, hoy tendrá que poner atención a la historia de Nehemías. 기울여야 할 겁니다. 내 삶 속에 무너진 Y si piensan de que tengo que volver a construir la parte derrumbada de mi vida, tendrá que poner mucha más atención a la historia de Nehemías. 혹시나 무너진 Por si acaso, ¿se ha derrumbado? 부분이 내 생활 속에 있어 ¿Hay alguna parte derrumbada en mi vida? Entonces, tendrá que tomar atención a la historia de Nehemías. 이렇게 재건축을 위해서는 Para que se reconstruya se necesita el consejo y ayuda de un experto. 오늘의 이 느헤미야가 바로 Hoy Nehemías es el profesional para la reconstrucción. Por eso, si nosotros escuchamos el consejo por el profesional, vamos a poder recibir una gran ayuda para levantar de nuevo la parte derrumbada en medio de nuestra vida. Hay un punto feliz en ser profesor de la escuela dominical de la primaria.
¿Alguna vez pensaron qué sería eso? 교회학교 초등부 교사로 Cuando uno es profesor de la escuela dominical de la primaria, uno llega a estudiar toda la Biblia entera una vez en 2 años. En medio de eso se encuentra con muchos acontecimientos y protagonistas principales. Es decir, que nos encontramos con protagonistas de la fe. Nosotros nos encontramos con miles de protagonistas en 2 años. En medio de eso lloramos juntos, nos reímos y estamos felices. También nos llenamos de alegría y sentimientos. Otras veces fallamos y nos ponemos tristes y cuando nos comparamos nos vemos a nosotros mismos muy pequeños e insignificantes, pero así vamos creciendo. Por eso, el tiempo de los 2 años son importantes. Si no hay nada en que uno haya cambiado pasando los 2 años, entonces aprendieron en vano durante los 2 años. 이 시간을 통해 Al pasar los 2 años, nosotros siempre tenemos que estar con el corazón de aprender primero antes de enseñar. Y cada vez cuando aprendemos vamos creciendo. Quiere decir que nosotros siempre pedimos permiso a los 2 años en tomar preciadamente el aprendizaje. La felicidad que se tiene como profesor de la primaria es esa. Es decir, que en cada 2 años uno aprende el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros llegamos a aprender mucho por los muchos personajes en cada 2 años. ¿Dónde habrá algo más feliz que eso? ¿No están felices? ¿No están contentos? 해야 합니다. Deben estarlo. 성경은 명령에게 말씀. En la Biblia hay muchas palabras de mandamientos. Está bien que estén siempre gozosos. No hay una expresión que diga estaría bien estar siempre gozoso. Dice, estad siempre con gozo. Y también dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. 일이 없는데 어떻게 평강합니까? No es que dice que tengan paz sin tener paz. 평강하라. La Biblia ordena diciendo que tengan paz. Por eso hay que estar en paz. 평강하지 않을 일에 대해 우리가 평안을 찾고 하나님 앞에 Que nosotros estemos en medio de la paz en cosas que no dan paz y de que la estemos guardando es obedecer al mandamiento. Si inclinamos los oídos a esas palabras de Dios, si nosotros también inclinamos los oídos a la palabra de Dios, vamos a aprender muchas más de sus enseñanzas. Entonces, vamos a ver primero cómo es Nehemías para pensar a estudiar. Vamos a ver Nehemías capítulo 2. 느헤미야 2장 10절입니다. Nehemías capítulo 2, versículo 10. (2장 10절) Vamos a leer juntos 함께 읽겠습니다. el capítulo 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Sí. ¿Quién es Nehemías? ¿Cómo expresa la Biblia claramente? Dice, el que procura el bien de los hijos de Israel. Es una expresión muy buena, ¿no? 이스라엘의 자손을 다시 일으키고 El que hará fuerte y completo, levantando a los hijos de Israel. El que procura el bien, dice que es Nehemías. 참으로 복되고 영광스러운 En verdad es una expresión gloriosa y bendita. 이러한 평가를 받을 수 있다면 Pienso que será una persona muy feliz si es juzgado así. ¿Ustedes no quieren que se les llamen así? 나는 이 교회에 ¿Será que soy una persona que hace el bien o el mal en la iglesia? 속한 직장에서 ¿Será que soy una persona que hago el bien o hago fracasar en mi trabajo? 속한 단체 ¿Será que soy una persona que hago el bien o hago quebrar en el grupo en donde estoy? 흥왕케 할 사람인가 망하게 할 사람인가 라는 것을 한 번쯤 ¿No será que uno debe preguntarse eso por lo menos una vez? 물어볼 것 같아요. Creo que debemos preguntarnos eso a nosotros mismos al menos una vez. ¿Tú eres una persona que haces crecer o haces derrumbar lo que ha crecido? ¿Cómo será que seré recordado? Creo que uno se debe preguntar al menos una vez eso. 1절을 보면 También, si ven en capítulo 2, versículo 1, está diciendo sobre el trabajo de Nehemías. 1장 11절과 2장 Capítulo 1, versículo 11 y 2, versículo 1. 1장 11절에 보면
Si ven en capítulo 1, versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Es una expresión muy hermosa, ¿no? Los siervos quienes desean reverenciar tu nombre. 교사들이 하나님 앞에 Si nuestros profesores de primaria son llamados siervos quienes desean reverenciar el nombre de Dios ante Dios, entonces creo que no habrá un honor más grande que esa. 그들의 기도를 들으시고 Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. 내가 왕의 술관원이 되었습니다. 아닥사스다 왕 20년 Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, él tenía el trabajo de copero que daba el vino. 우리 어린 아이들은 Nuestros niños dirían, no es tan importante ese trabajo. Y diciendo así puede ser que piensen que no es nada importante este trabajo o este puesto. 그렇지 않습니다. Pero no es así. En el tiempo antiguo, en que había mucha hipocresía, 정권을 se podía intercambiar el poder político con una copa de vino. No se necesitaba arroz, si come arroz debe haber otros platos y es complicado, ¿no? Pero con una copa de vino se puede hacer intercambios políticos. Por eso, la persona que podía ser copero del rey era la persona más cercana y confiable del rey. 술관원이 될 수 있었습니다. Solamente esa persona podía ser el copero del rey. No era un puesto que cualquier persona podía tener. Nosotros también debemos imaginar una vez sobre Nehemías, quien subió hasta ese puesto de copero. 나 진골이 아니에요. Su origen no es de la religión o del vacío, de la nada. Su origen era del pueblo bajo, del país quebrado y arruinado. Quiere decir que si se dice de origen, no era de origen de una buena universidad. Aunque era una persona de origen tan vil, él en verdad es una persona importante, quien nos hace ver que con el sobresaliente poder y sabiduría llega hasta ese puesto. 무엇 하나 부족할 Nehemías era una persona así, era el que tenía el puesto de cargo de alta dignidad del gobierno sin ninguna falta. 자기의 망한 조국에 대해 Era una persona que podía vivir poniendo interés en el trabajo y fama temporal, sin tener ningún interés de su país que fue arruinado. Era una persona que no tenía ninguna falta. Era una persona que no tenía ningún problema si vivía solamente para sí mismo, para su honra, teniendo todas las cosas para su propio uso. Nehemías era así, pero ese Nehemías escuchó la situación de Jerusalén y de su pueblo a través de Dios. 있게 되죠. 바로 그 과정에서 Y en medio de esa situación se comenzó la reedificación del muro. 언제부터 Nosotros podemos ver desde cuándo es que comenzó la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Es desde el capítulo 1. 관심을 가지고 Desde el momento en que pudo saber y mirar a su alrededor teniendo interés de esa situación, es cuando se comenzó la reconstrucción de Jerusalén. Es el tiempo más importante de ver desde dónde tenemos que comenzar al querer restaurar la parte derrumbada de nuestra vida. Vamos a ver, es capítulo 1, versículo 2. 나의 한 형제 중 하나니가 Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. 자신의 Ver la situación de uno mismo, 형편을 살피 la situación del siglo 백성들 민족들의 y la del pueblo es el comienzo de la reconstrucción. 형편을 살피려고 하는 것은 En querer observar la situación no es un corazón fácil que uno llega a tener. 정말 관심과 Si en verdad no tiene interés ni amor, es algo que es imposible que ocurra. Creo que esto es muy importante. 자신의 형편을 Primero, uno deberá observar su propia situación. Segunda, uno deberá ver la situación de los de alrededor. Nosotros tenemos que ver 벽 재건에 que Nehemías se metió para la reconstrucción del muro observando la situación.
Tenemos que observar, y es comenzando con lo mismo, 아, 내가 어디 있느냐? nuestra propia situación. Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios preguntará por no saber dónde está Adán? ¿Será que el Dios omnisciente no sabrá qué es lo que hizo Adán? 하나님께서는 아담이 Dios deseaba que Adán supiera sobre qué situación está y en qué posición y estado está. 어디 있느냐? 그 말은 Adán, ¿dónde estás? Esta es la pregunta que pregunta. ¿En qué posición estás parado? ¿Cuál es tu situación? 이제 어떤 ¿Cuál es tu situación de presente? Desde ahí hay que comenzar. 내가 벌거벗고 두려워 Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 벗었습니다. Aunque tengo puesto, estoy desnudo. La verdad de que no me puedo poner ante Dios con la ropa que yo mismo hice. Estoy desnudo, aunque estoy vestido. 정확하게 알았을 때 Cuando supe exactamente su situación es cuando le vistió. 무엇인가를 입고 있다면 Si nosotros tenemos puesto algo, Dios no nos puede vestirnos más. La vestidura de vanagloria, 봉사를 했던 봉사의 teniendo la vestidura del título de servicio por dar servicio. Si uno intenta ponerse ante Dios pensando que es alguien especial, eso se anula. Dios ya no puede vestir, tiene que desvestirse. Tiene que desvestirse y ponerse de nuevo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la respuesta que decía conociendo exactamente su propia situación. El que no sabe que está desnudo no puede vestirse. Nosotros debemos ver primero sobre cuál exacto es nuestra situación. Tenemos que saber vigilar sobre cuál es nuestra situación ahora en la palabra. Oración, comunión y predicación. También cuál es la situación que tienen los hermanos de mi alrededor. Cuál es la situación de mis compañeros que son profesores. Y también cuál es la situación de los niños de mi clase. Eso es algo muy importante y debes saberlo ver. También mi parte más débil es esa. 꼼꼼히 제가 살피고 Yo también tengo que ver bien las situaciones que tienen ustedes, pero con mi fuerza y esfuerzo es muy difícil. Y también hay muchas cosas que son imposibles. Siento que siempre estoy ocupado y soy perseguido por algunas cosas y así va pasando rápido el tiempo. Además, este año, teniendo 2 distritos en cargo con la escuela dominical de la primaria, en verdad me duele el corazón en que no tenga las fuerzas para ver las situaciones que tienen cada uno. 현재 위치는 어디일까? ¿Cuál será nuestra posición actual de la escuela primaria? 라는 것을 ¿Cuál será la situación presente de nuestros profesores? Al pensar en eso me doy cuenta que no sé exactamente, es por eso que me pesa el corazón. He pensado de nuevo aprendiendo de Nehemías sobre la situación de nuestros profesores, sobre la posición de los estudiantes de primaria. 요엘서 Vamos a ver Joel. Marquen aquí. Y es Joel 구약성경 1270 del Antiguo Testamento. 요엘이죠. Después de Oseas está Joel, ¿no? 요엘서 1장 Es desde Joel, capítulo 1, versículo 16. 식물이 우리 목전에 No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Sí, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Nosotros vivimos como ovejas en medio de la iglesia. A veces estamos muy agotados. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? Por el problema de comer y vivir. Puede ser que haya ovejas asoladas por esa dificultad. Sin falta, en nuestro alrededor habrá situaciones en que somos perseguidos por los deberes y por el trabajo que no recoge lo sembrado en la tierra, sino que lo deja podrirse. 바로 이러한 피곤한 양떼 La Biblia también dice que nosotros debemos saber ver
las situaciones de las ovejas que están asoladas. Por eso, la primera construcción es que nosotros tenemos que tomar ojo en la verdad de ver las situaciones de las ovejas. En vez de toda cosa, están las ovejas que nos dejaron en nuestras manos. No solamente la situación, sino que también tenemos que saber ver la situación de los niños. ¿Por qué será que estos niños están asolados? ¿Qué será lo que les hace tener dificultad? Nosotros tenemos que saber ver muy profundamente la situación de los niños y observar y obtener sabiduría. Nehemías no se queda quieto después de conocer la situación. Lo que él hizo después de conocer la situación era orar. Vamos a volver a Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derrumbado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras. Desde aquí es muy importante, después de escuchar la situación, ¿qué fue lo que hizo? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Él oró sentado con lágrimas, tristeza y con ayuno. Tenemos que acordarnos de que Él no terminó con una oración que se hace una o dos veces en un tiempo corto, después de escuchar la petición de oración. Él oró sentado con lloro, tristeza y con ayuno. Pero nosotros tenemos que saber ver de que esto no fue un problema que se termina repentinamente de una vez. Si ven en el capítulo 1, versículo 1, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20 del rey Artajerjes. La primera situación que escucha es sobre el acontecimiento de Kisleu y empieza a orar. Pero si ven en capítulo 2, versículo 1, es esta oración, vean, dice en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Desde Kisleu hasta Nisan tiene un tiempo de 4 meses de diferencia. Entonces, se puede saber que esta oración que hizo Nehemías con llantos, tristeza y ayunos no fue una oración en un tiempo corto ni se cumplió orando en una vez. Se puede saber que él oró por 4 meses después de haber escuchado esa situación, buscando ante Dios oró. Nosotros, al ver esto, debemos preguntarnos de cómo será que se está haciendo nuestra oración. ¿Cómo será mi oración? ¿Será que mi oración era una oración que era continua, estando con lágrimas, tristezas y ayuno? Debemos preguntarnos si era una oración así. La segunda es que debemos acordarnos de que la reconstrucción era esta clase de oración. Puede ser que tengamos que preguntarnos si ¿será que en verdad nosotros estamos orando o podemos orar? Y también, tristemente, tenemos que pensar profundamente y reflexionar de si nuestra oración es una oración que es temporal y se termina solo siendo oración desechable. Al final la oración no es fácil, pero la oración es el comienzo de todo. Es el artículo que nos enseña de que ese comienzo tiene que ser la oración. También, además, hay algunos puntos en que nosotros debemos ver en la oración de Nehemías. Vean capítulo 1, versículo 6. Del 6 al 7, vamos a ver. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Sí, es así.
Nosotros debemos acordarnos de que Él ha orado como si Él mismo ha pecado todos los pecados y ha orado con arrepentimiento. También hay necesidad de prestar atención en eso, de la verdad de que Él se ha arrepentido primero y orado pensando que el origen de todos los pecados de sí mismo y de su casa son originalmente de pecados. Yo y mi casa, casa de mi padre, quiere decir que ha orado así. Entonces, la verdad es que la nueva construcción es por el arrepentimiento de uno mismo. Mi arrepentimiento, el arrepentimiento de mi casa en que estoy incluido. No es pasar la culpa al otro, no es señalar con el dedo al otro, sino que es aceptar como su pecado y así es que comienza entonces la construcción con el arrepentimiento de eso. Creo que nosotros tendremos que aprender profundamente esto por Nehemías. Es decir, que no es que solamente la vida de uno mismo esté limpia ante Dios y se haga bien solamente ante Dios, sino que las situaciones de mi alrededor son mis situaciones y convirtiéndose los pecados de mi alrededor como los míos, uno se entristece y sufre y ayuna en oración. Un arrepentimiento así tiene que ser la base. Los asuntos de los hermanos también tienen que ser mías, las tristezas de ellos también tienen que ser mías, y algunas veces sus delitos convirtiéndose en mías también. En verdad, cuando uno está con dolor, tenemos que prestar atención más y más en la verdad de que por esas cosas podemos ir más hacia Dios pasando por la oración de arrepentimiento. Pensamos, ¿será que eso es posible? ¿Será que en verdad esto es posible para nosotros? Pensamos honestamente, ¿será que pasará así? Uno está ocupado y con prisa en ver lo de su casa. Entonces, ¿será que en verdad podrá orar, podrá tener una oración como la de Nehemías? El problema está ahí. Por eso nosotros no somos Nehemías, ¿no? El punto de la diferencia entre Nehemías y nosotros es esa. Nosotros, por corazón y pensamiento, decimos que tenemos que hacerlo así y de que eso parece que es lo correcto, pero no logramos hacerlo así. Esa es la diferencia con los protagonistas de la fe con nosotros. ¿Cómo será que Nehemías pudo lograrlo? Nosotros debemos pensar profundamente. ¿Cómo será que fue posible que él ore así? En verdad me parece imposible para mí. Yo apenas para mí mismo y para mi casa oro, pero creo que puedo hacer dejando un límite para mi familia de sangre. Pero ¿será que en verdad podría aceptar de que soy pecador poniendo al frente los pecados del pueblo? ¿Será que mis hermanos podrán hacer la oración de arrepentimiento aceptando mi situación como si fueran suyos? Eso al final no es un asunto fácil. Yo pienso que la única razón por la que le fue posible a Nehemías, no sé si también estarán de acuerdo con eso, pero pienso que es el amor. El amor hacia el pueblo, hacia la patria. Como en él había amor, pienso que eso fue posible. Creo que es una parte muy importante. ¿Ustedes están amando? ¿En verdad están amando? ¿En verdad están predicando con la base del amor? ¿En verdad están orando con la base del amor? Cuando nos preguntamos, ¿será que en verdad estamos dando servicios, teniendo reuniones de profesores y trabajando teniendo la base del amor? Puede ser que tengamos que preguntarnos eso. En este mundo no hay ninguna cosa permanente. Todo pasa y dentro de poco desaparecen. Pero, ¿saben cuáles son las tres cosas que siempre están en este mundo? Hay tres cosas que siempre están en el mundo. Todas las cosas cambian y no pueden estar por siempre, pero hay tres cosas que sí se puede. Adivinen qué será. Adivinen. Les compraré unas galletas. Las tres cosas que siempre están. Sí. Es fe, esperanza y amor. Es así, ¿no?
Vamos a ver 1 Corintios capítulo 13. 야채 크래커는 없습니다. 순서대로 얘기하자. No va a haber galleta porque dijo la respuesta en la orden equivocada. 13장 13절입니다. Es capítulo 13, versículo 13. 너무나 감사합니다. A mí me gusta mucho esta palabra. 항상 있는 것 세 가지. Las tres cosas que siempre están. 13절 함께 Leamos juntos 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esto tres. Pero el mayor de ellos es el amor. No hay ninguna de las cosas de este mundo que exista para siempre. Pero las tres cosas que siempre están son la fe, esperanza y el amor. 이런 사랑. Y entre ellas el mayor es el amor. 우리에게 믿음이 있습니까? Nosotros tenemos la fe, 소망이 있습니까? nosotros tenemos la esperanza 그리고 우리에게 사랑이 있습니까? y nosotros tenemos el amor. No podemos dejar de preguntarnos eso. 변해요. El mundo cambia 차 변합니다. y hasta las personas cambian. 우주는 변해요. Este universo cambia, 그렇지 않는 세 가지. pero las tres cosas que no cambian, eso es nuestra fe, 우리의 사랑입니다. esperanza y nuestro amor. 이것을 대체할 수 있는 것은 없어요. No hay ninguna cosa que se pueda cambiar con eso. Las tres cosas que siempre existen y siempre tenemos que preguntarnos eso. ¿Será que las tres cosas que siempre están también existen en mí? Esto es muy importante. 사랑이 없다면 그중에 Si dentro mío no tengo amor, si no tengo ese amor que es lo mayor, porque ese amor fue la base y sobre esa base se edificó la fe y esperanza. Pero si no tiene ese amor, Dios no hubiera comenzado el mundo. Por ese amor nosotros obtuvimos la fe. 믿음을 통해 우리는 소망. Y por esa fe nosotros vivimos en esperanza. Es por eso que el mayor de todo es el amor. Entre las tres cosas que existen por siempre, el mayor es el amor. Tenemos que acordarnos de que estamos aquí por el amor. Existimos para recibir el amor y para amar. ¿Por qué será que yo nací? ¿Por qué vivo? 너무나 분명해요. La razón es muy clara. Es para ser amado y para amar. 문제는 Todos los problemas del hombre comienzan por no ser amado, por no recibir amor. Piénsenlo bien. ¿Tienen algún dolor? Es porque no recibieron amor. Es por eso que quiere ser amado por alguien y quiere amar a alguien. 인생의 모든 문제 Cuando no logra hacerlo bien, aparecen todos los problemas de la vida. ¿En dónde perdieron el amor? 찾을 건데. ¿De dónde van a encontrar el amor perdido? 사람에게서 찾을 겁니까? ¿Van a encontrar en el hombre que es como pasto 찾을 겁니까? o en el hombre que cambia? No. La Biblia dice las tres cosas que no cambian. 바로 하나님 그리고 예수 그리스도의 Eso es que tiene que encontrarse con Dios y Jesucristo. 변해요. Como el hombre cambia, el amor del hombre también cambia. Si hay algo que no cambia, es el amor de Cristo. Tenemos que acordarnos de que con ese amor tenemos que amarnos. Si no hay amor, en verdad no puede orar así. 우리는 곰곰이 Nosotros pensemos bien. ¿En dónde será que perdí el amor? 어디서 사랑을 찾아야 할까? ¿En dónde será que tengo que encontrar el amor? 제가 시계를 잃어버렸어요. Yo perdí un reloj. 시계를 잃어버렸어요. Perdí un reloj que siempre llevaba puesto. No sé si lo perdí aquí, 상담하다가 o en la clase que di la enseñanza de la palabra dominical, o en medio de la consulta. 잃은지도 Y he pensado una vez, lo he perdido sin saber que lo perdí. Lo perdí sin saber en dónde lo perdí. 모릅니다. 찾아주세요. Busquen mi reloj, por favor. 그런데 안타깝게도 어디서 잃어버렸는지 Pero lastimosamente lo perdí sin saber que lo perdí. 이렇게 이루어지는 건 아니에요. ¿No será que el amor también se pierde así? 이게 잃어버린 사람. El amor perdido sin saber que lo perdió. Por eso mi vida se pone en desgracia. 목적, Se sigue desbalanceando el significado y objetivo de la vida y la razón de vivir. Aparece la pregunta de por qué vivo. ¿No será por el amor perdido que se perdió sin darse cuenta? Ustedes deben encontrar el amor. ¿De dónde la hallarán? 주님이 답입니다. Jesús es la respuesta. 모든 문제의 해답은 예수님. Toda la respuesta de los problemas de la vida está en Jesús. 생각해도 그게 맞아요. Aunque se piense y piense, esa es la correcta. 답은 예수님이에요. Toda la respuesta de este universo es Jesús. Toda la respuesta del dolor del hombre es Jesús.
Todas las respuestas de mi tristeza, lágrima, felicidad y gozo es Jesús. Ustedes deben contemplar sobre Jesús. 깊이 생각하고 Deben pensar profundamente de Jesús y encontrar el amor de uno en Él. 그것이 우리에게 필요한 겁니다. Eso es lo que necesitamos. 그다음 느헤미야 Después, si ven en Nehemías capítulo 1, versículo 8, 기도의 근거가 말씀의 se puede saber que el fundamento de su oración fue la palabra. 1장 8절 Es capítulo 1, versículo 8. 옛적에 주께서 주의 종 Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. 기도의 근거가 Tenemos que acordar de que el fundamento de la oración de Nehemías fue la palabra de fe profetizada. Cuando el fundamento de nuestra oración es por la palabra, la oración tiene fuerza. Nehemías tuvo la base de la palabra de Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 30. 신명기 30장 Deuteronomio, capítulo 30, 1 al 4. 1절부터 Del 1 4절까지 del versículo 1 al 4. 제가 읽어 올리겠습니다. Yo les voy a leer. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y la palabra que sigue después es que dice que vuelva, vuelva, y sigue siendo de que vuelvan. Sigue la palabra de que dice: tengan fuerzas aunque sean llevados cautivos, porque tienen esta palabra. Quiere decir que con la base de esta palabra, Nehemías oró ante Dios acordándose de esta misma palabra. Esta palabra se cumple primero por partes y también en medio del siglo XX en la restauración de Israel, y se cumple dramáticamente. Se dice a la palabra el cumplimiento doble o múltiple. No es que se termine cumpliéndose una vez, sino que hay palabras de profecías que se van cumpliendo cada vez más. Espero que no malentiendan. Acordémonos de que ha dado una oración con base de la palabra. Cuando damos la oración basada en la palabra, es cuando podemos saber de que nuestra oración lleva fuerza por la oración de Nehemías. Y al fin le vino la oportunidad a Nehemías, quien oró así. Es Nehemías, capítulo 2. 느헤미야 2장 Si ven, en Nehemías, capítulo 2, 드디어 니사노래 versículo 1, por fin sirve el vino enfrente 올리게 됩니다. 술과 논으로 al rey Nisán. 독이 있는지 또한 확인하는 절차를 통하고 Como copero tiene que verificar si en el vino no hay veneno, y también se vio tristeza delante del rey al servir el vino. 수색이 보여진 겁니다. 저는 이 부분을 왕과 나 Yo pongo en esta parte el título de El Rey y Yo. También hubo una película llamada El Rey y Yo, ¿no? 일 거예요. 아마 예전에 본 것 같아요. Creo que hubo, porque creo que lo he visto. El Rey y Yo. 진 제목이죠. 왕과 Es un título muy hermoso, El Rey y Yo. Ahora, Nehemías dice El Rey y Yo. ¿No será que habrá necesidad de pensar sobre qué era lo que pidió ante el rey en medio del rey y yo? 했다는 거예요. Quiere decir que pidió la gracia de Dios en medio de la relación del rey y yo. No es que ha pedido las riquezas, el éxito de uno. 하나님의 은혜를 구했다는
quiere decir que ha pedido la gracia de Dios en medio del rey y yo. Esta parte que dice delante de aquel varón es muy maravilloso, ¿no? 1장 11절 보시면 Delante de aquel varón. Si ven en la parte del medio del capítulo 1, versículo 11 dice, dale gracia delante de aquel varón, aquel se refiere delante del rey. Dale gracia delante del rey. Entonces, ¿la gracia de quién es? ¿Será una simple gracia del hombre? No. 이 사람 앞에서 ¿Será la gracia de Dios que gobierna en la gracia del hombre? Dale gracia delante de aquel varón. Es decir, que Nehemías ya se dio cuenta de lo que necesitaba era la gracia. Nehemías entendió la situación, comprendió la situación, oró sentado con lágrimas y ayunó. Y oró arrepentido como si él fuera su pecado. 그다음에 그에게 필요했던 Y después, la verdad que él necesitaba era la gracia. 힘으로는 안 된다는 거예요. Es decir, que no se puede con sus propias fuerzas. 1차, 2차 La ciudad derrumbada. Pasaron por el primero y el segundo retorno, pero aún así la ciudad de Jerusalén estaba destruida y la puerta de la ciudad quemada. Quiere decir que ahora lo que necesita es la gracia. ¿Qué es lo que necesitamos en tiempos en que la conexión con el mundo se corta, la relación con la persona que confiaba se corta, se pierde la salud y cuando muchas cosas son perdidas? 은혜라는 사실을 Debemos aprender a través de Nehemías sobre la verdad que es la gracia, lo que necesitamos en esos momentos. Dios, lo que yo necesito es la gracia. La mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, aunque ha gastado muchos bienes por muchos médicos, la pobre mujer que tenía flujo de sangre. Para la pobre mujer, la gracia de Dios era como una gota de gracia. 혈병 앓는 여자를 고치러 No estaba en el camino para curar a la mujer que tenía flujo de sangre. 가시는 길에 겨우 뒤에서 Ella solamente decía que si toco la falda estando detrás del camino, es decir, que es una gota de gracia que cae de la falda de Dios. Una gota de gracia de Jesús, la gracia de ustedes, esa gracia excedente, la gracia sobrante, todas esas cosas era como una gota de gracia para esta mujer que tenía flujo de sangre. Lo que yo necesito es gracia. Deme solamente una gota de esa gracia. La mujer sirofenicia dijo que hasta el perro come de lo que cae de esa mesa. Deme un pedazo de tu gracia. Lo que el hombre necesita es la gracia. Nosotros necesitamos la gracia. Dale gracia delante de aquel varón. Para eso la gracia de Dios tiene que ser derramada. Nosotros vivimos por esa gracia. ¿Con qué vive el hombre? No solamente con la fe, esperanza y amor, sino que si se añade uno más, eso sería la gracia de Dios. Nosotros vivimos por la gracia. ¿Cómo es que estamos en este lugar? 아버지의 은혜. Es la gracia restante, la gracia de ustedes. ¿No será que estamos aquí por esa gracia de una gota? ¿Será que estamos aquí porque somos superiores e inteligentes? ¿Será que somos especiales por ser profesores? ¿Somos seres que vivimos especialmente? ¿Bien? No. La salvación que recibimos por la gracia de una gota que ha caído. No tenemos que olvidar la verdad sobre que por eso estamos en este lugar con el puesto de profesor. Lo que yo necesito también ahora es la gracia. Como siempre es la gracia. Estamos aquí por la gracia. Nehemías pidió gracia a Dios. Dale gracia delante de aquel varón. En el momento en que olvidemos la verdad de que se necesita la gracia en medio de la vida, se convertirá en una persona de ingratitud. Vamos a convertirnos en personas muy soberbias. Nosotros debemos cuidarnos y estar atentos ante Dios. No puedo vigilar todo Nehemías. Es una gran Biblia. ¿Qué rostro tendrá Nehemías si aparece en este lugar? 저는 참 궁금했어요. Tenía mucha duda de eso. 눈을 감는데 Ayer yo cerré mis ojos y tuve la duda de cómo será la apariencia de Nehemías. 정말 근엄하게 생겼어요. ¿Será en verdad severo? 무시무시하게 생겼을까? 일 처리하는 ¿Será temible? Al ver cómo soluciona los trabajos es muy temible que me hace difícil hacer algo ante él. 생각이 들어요.
¿Será que tengo un corazón 우리가 만나는 de temor y temblor? 다니엘. Piensen en muchos de los personajes con los que nos encontramos. Daniel, si yo en verdad me pongo enfrente de Daniel, puede ser que sea difícil estar uno sentado ante Daniel por temor. Pero si nos ponemos frente a Moisés 앞에 선다면 y si nos ponemos ante el rey David, 내가 앉아 있을 수 있을까? ¿será que vamos a poder sentarnos o decir algunas palabras? Pero ahora yo estoy anunciando sobre Nehemías. Pensé que es un suceso atónito. 참 위대한. Son en verdad grandes huellas. 그런데 바로 그들을 Pero 하신 하나님, Dios, quien los creó, 바로 그들을 Jesús, 세우셨던 예수님, quien los levantó. Si nos ponemos ante Él, ¿cómo será? 바로 그분이 내 친구라고 하는데, Dice que Él es mi amigo. 친구라고 하는데, Dice que Jesús es mi amigo. 친한 말인가? ¿Será que eso es apropiado? 얼마나 황송하고 Es alguien atemorizado y preciado. Entonces, yo 엎드려 있을지라도 estaría satisfecho con estar ante Él, aún en rodillas y postrado, 내가 그분의 친구라니. pero de que yo sea su amigo. 내가 곰곰이 생각합니다. Si pensamos bien sobre esto, nuestra posición, debemos aceptar en verdad de cuán preciada es la posición que nos ha permitido y de cuán importante es. 아무 생각 없이 Pero no debemos estar sentados en este lugar como una costumbre sin tener ningún pensamiento. 한 사람의 신앙이 No debemos olvidar la verdad de que es gracia sobre gracia en que estemos como una persona de fe en medio de la iglesia viva de Dios. Y también de que seamos profesores que fuimos encargados la palabra de Dios sentados en este lugar. La reconstrucción del muro comenzó en realidad con pedir esta gracia. 기도로 준비해 Se preparó con oración. 은혜를 구하는 데에서 Y la verdad es que en pedir la gracia estaba la oración junto con el comienzo de la reedificación. Y los acontecimientos que continúan en el capítulo 2 dice sobre la verdad que muestra de que por la ayuda de Dios todas estas cosas fueron hechas. Vean versículo 8. 2장 8절 중반절 Si ven en la parte de medio al final del capítulo 2, versículo 8 dice: 내 하나님의 선한 손이 Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. 도우심으로 왕이 허락한 겁니다. Por la ayuda de Dios, el rey ha permitido. Y así Nehemías de la Biblia dice exactamente la verdad. 도우심이 왕의 Es decir, que la ayuda de Dios condujo para la ayuda del rey. La verdad es que entre el rey y yo actuó la gracia y la ayuda de Dios. Nosotros debemos acordarnos de eso. Y ahora, 이어지는 11절부터 lean personalmente desde el versículo 11. Yo diré los puntos importantes de cada parte y así terminaremos con la palabra. 11절부터 이어지는 대목 Lo importante desde el versículo 11 느헤미야가 es que tenemos que acordarnos de que el comienzo fue en que Nehemías, siendo líder, primero vio exactamente la escena del alrededor y así tomó un día para juntar a las personas del pueblo para darles el corazón de fuerza y valentía. Por eso, lo que necesitamos es valentía. Lo que necesitamos es el corazón. 17절 한번 보세요. Vean el versículo 17. Va en silencio ante él para ver la situación. Y si ven en el versículo 17 dice: Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Dice, no estemos más en oprobio. No solamente junto a los corazones de ellos, sino que también dio las palabras de fuerza y valor. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Explica qué fue lo que pasó en el palacio. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y así comenzó la mano de obra para la construcción con la fuerza del corazón y valentía. Así se cumplió la reconstrucción del muro de Jerusalén. 그 준비 단계에서
Nosotros, en esa etapa de preparación, antes de que se prepararan los ladrillos, se preparó el corazón y la oración. 정말 중요한 것은 Pero también tenemos 성의 que tener en cuenta sobre la verdad de que se ha preparado la gracia de Dios. Lo en verdad importante son los ladrillos invisibles. Tenemos que recibir la enseñanza de la verdad de la fe de que Nehemías ha preparado primeramente esas cosas. Y podemos saber en medio de este proceso de que tuvo que tener en cuenta las burlas e interrupciones. Si ven en el versículo 19 dice: ellos hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Quiere decir que han recibido estas clases de desprecios. En ese momento respondió con valentía y convicción. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, su siervo, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Muestra una exacta decisión y distinción. La ciudad de Jerusalén es la ciudad que Dios ha permitido para nosotros y no es de ustedes. Y nosotros estamos en esta ciudad de la cual el rey de ahora ha recibido el permiso del rey de la tierra. Y la verdad es que lo ha dicho así con claridad, firmeza y valentía. Aunque haya escarnio y desprecio en esta parte, se puede saber que tiene que pasar con audacia y valentía. ¿Y de dónde es que aparece ese coraje y valentía? Es que aparece del Dios del cielo. Cuando nosotros llevamos correctamente la vida de fe ante Dios, es cuando tenemos fuerza y valentía. Y también hay coraje. Nosotros así pasamos teniendo eso. También hubo quienes interrumpían, ¿no? En 3, versículo 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. La obra de Dios quiere decir que en esa obra no participaron los grandes. Hubo estas clases de personas, ¿no? Y también hubo otros. Vean el capítulo 4, versículo 10. Es capítulo 4, versículo 10. Si ven ahí, dice, perdón, leí el versículo 6, leí mal, es el versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Sí, los de Judá interrumpen otra vez, los grandes tecoitas interrumpen. Ahora las personas de Judá también empiezan a decir palabras que quitan las fuerzas de que nosotros tampoco lo podríamos hacer. Quiere decir que estas clases de personas estarán en medio de la obra del Señor, pero hay que atravesar eso con valentía, sin desmayar y sin desanimar. Sin falta habrá eso. La construcción de nuestro corazón y cuando hagamos la reconstrucción de nuestra vida, sin falta aparecerá esas cosas. No se va a poder hacer con eso. La decisión de 3 días. Otra vez estarás soñoliento y dormirás. Solamente podrás cumplirlo unos días nada más. Pero hay que hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque es la obra que le agrada a Dios. Si es que uno cumple la decisión que tomó por 3 días, entonces se puede decidir otra vez cada 3 días. ¿Será que la persona de fe es alguien perfecto? No se le dice cristiano a una persona perfecta, sino que se le dice cristiano al que se vuelve a levantar en el fracaso. No podemos ser perfectos en todo. No podemos ser perfectos. Cuando caigamos, podremos levantarnos otra vez. Por eso, nosotros somos hijos de Dios. Hay que hacerlo de nuevo. Está bien. Está bien. Está bien aunque fracase. Está bien aunque no haga bien. Porque se puede volver a hacer. Es levantarse otra vez hoy y comenzar de nuevo. La frase del año del 2012 de tal iglesia de Seúl es nuevamente. Es la frase de nuevo. De nuevo. Hagámoslo de nuevo. Podemos hacerlo de nuevo. Aunque hayan muchas cosas, se puede hacer de nuevo. Y también debemos hacerlo dando en verdad el corazón. Vean en capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, que lo importante es el corazón, porque lo que se necesita en esto es dar el corazón para la obra, el corazón de ustedes.
Quiere decir que lo más importante es el corazón. Nosotros comenzamos y terminamos por el corazón. Hay unas palabras que dijo Ali, Muhammad Ali. El puño del boxeador no es que se forma en el gimnasio. El puño del boxeador se forma en su corazón. Se forma en ese corazón con la visión, sueño y valentía. Dijo así. Lo importante en verdad es nuestro corazón. La razón de por qué tuvo éxito en esta construcción es porque ellos dieron su corazón. Cuando damos servicio o cuando enseñamos, siempre tendremos que preguntarnos primero sobre en dónde está nuestro corazón. Lo importante es el corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? Primeramente tendremos que verificar eso. Obró levantando el corazón, al dar primero el corazón. Aunque después de eso no se pueda ver todo, vean el capítulo 4, versículo 14. Sigue diciendo de que seguirá viniendo, atacará, amenazará y los matará. Sigue diciendo de que los desalienta y desanima. En ese momento 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead por Dios, por la gloria de Dios y por las cosas más valorosas que ustedes deben guardar, por vuestras mujeres e hijos y por vuestras casas. Pelead. Nosotros tenemos que pelear para proteger nuestras cosas valorosas. Debemos proteger esas cosas valorosas, las cosas en verdad valorosas. Debemos entrar en la batalla para poder protegerlo sin falta, que es la batalla espiritual, para proteger nuestra iglesia, para la iglesia y para la gloria de Dios, quien es la cabeza de la iglesia. Debemos proteger lo valoroso. Y debemos pelear para proteger a nuestra familia, a nuestras mujeres e hijos. Y ya saben cómo pelearon ellos, ¿no? Capítulo 4, versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Versículo 20. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Si es así, quiere decir que ellos han obrado dando en verdad el corazón con la fidelidad en la obra de Dios. ¿Qué es la fidelidad? ¿No será del medio del corazón? ¿No será que la fidelidad es el medio del corazón? Ellos hicieron la obra dando ese corazón. Y la conclusión de eso está en el capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Vamos a leer juntos. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La conclusión es que Nehemías escribe así: no es que yo he realizado esta obra, esta historia, sino que no es que nosotros la hicimos, sino que da la conclusión de que esta obra la hizo nuestro Dios. ¿No es una postura maravillosa de la fe? No soy yo ni somos nosotros, sino que Dios fue el que la hizo. Es la obra de Dios. Diciendo así, da toda la gloria a Dios. Es así, el que reconstruyó el muro no fue Nehemías. Puede ser que tengamos que cambiar el título.
porque el que construyó el muro es Dios. Dios es que levantó y usó al hombre. Dios fue el que lo hizo. Por eso, al final, el protagonista no es Nehemías, sino Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios será el que lo cumplirá. Tal como dijo, la obra de la reconstrucción del muro de Nehemías se ha cumplido solamente por la obra de Dios. Y la verdad de que nosotros tendremos que ponernos de nuevo ante Dios con reverencia hacia Dios. Dios lo cumplirá, Dios lo hará. Jesús vendrá sin falta. Como dijo que va a venir sin falta, vendrá. Esa palabra de profecía se cumplirá sin falta. Nosotros somos personas quienes tenemos la esperanza de eso por la fe. Lo que hizo tener esa fe y esperanza es por amor de Dios. Nosotros siempre viviremos con estas tres cosas que siempre existen. ¿Qué será lo que yo tengo que guardar por Nehemías? Tenemos que guardar la fe, la esperanza de Dios para la obra de Dios. Y desearía de que sintamos de nuevo esta verdad de que tenemos que hacerlo todo eso con amor. Nehemías es un libro asombroso. ¿Cómo se sabrá todo de este Nehemías en una hora, no? Al imaginar y pensar de Nehemías, nosotros debemos recibir las muchas enseñanzas de la fe al hablarle, al escuchar la respuesta por él y también dando preguntas de nuevo. Si tenemos un corazón derrumbado antes de Nehemías, si hay un punto derrumbado en mi vida, tendremos que aprender de cómo es que tenemos que reconstruirlo de nuevo. Reconstruyamos nuestra vida derrumbada. La parte derrumbada de tu vida. Reconstruye esa parte. Sobre ese consejo nosotros debemos aprender por Nehemías. Deseo que por la semana contemplen esta palabra y obtengan las valorosas enseñanzas de Dios. Ahora vamos a terminar. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos las gracias. Te agradecemos por haber permitido el tiempo de este día. Cuídanos para que no llegue a ser un día vano. Siempre protégenos. Oramos en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén.